Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, con el hashtag es SFDescontrol. Nos quedamos con dos preguntas. La primera es, ¿el problema es la cárcel? Y la segunda es, ¿quién pondría el dinero para poner a trabajar a esta gente? Porque creo que está fuera de esta mesa de discusión. Préndanle fuego, que es otra de las respuestas que nos encontramos muchas veces. Y desde ayer, y quiero insistir en algo que discutimos ayer, es que la mano dura no funciona y El Salvador hizo super mano dura, y lo único que sucedió es que por un principio fundamental, ese es un principio en biología, ¿verdad? La resiliencia, la capacidad de los seres en existir y sobreponerse a gran estrés, entonces salen mejorados y aumentados. ¿Qué es lo que ha pasado en El Salvador? Y yo creo que de eso tenemos que aprender. No, esa no es solución, además sería a todas luces ilegal, inconstitucional y todo. En la desesperación, sé que mucha gente lo dice, pero no es como no es esto. Pero vamos a ver, lo del trabajo, yo creo que es muy interesante, porque ¿cuál es la razón? ¿Y saben ustedes por qué se llaman granjas? Que estaban pensadas en que... ¿Cómo estaban pensadas las granjas? ¿Y eran granjas de qué? Rehabilitación. De rehabilitación. ¿Por medio de qué? Del trabajo. Esa era la lógica de la granja. Y por eso creo que todavía se llama Granja Penal Pavón y ya todo eso, por supuesto que no, eso varió. Supongo que tuvo que ver algo con derechos humanos y todo varió, y entonces no se puede. Pero sí, ¿quién va a poner el capital? Y segundo, ¿quién va a no poner, sino quién iría a arriesgar el capital a uno de estos entes? ¿Y quién contrataría, por ejemplo, a gente del sector 11 en el preventivo? Para, no sé, la panadería que decías vos, o la serigrafía, o el taller de mecánica, o lo que se ocurra. Sin embargo, han habido experimentos, por lo menos hasta el caso de una cooperativa dentro de las cárceles. Philip, ¿cuál era tu paréntesis? Yo hay una frase que la mencionaba Julio Barrios, que ha participado un par de ocasiones en este espacio, que él decía: ¿por qué debemos tratar a los delincuentes como personas? Porque los delincuentes son ellos, no nosotros. O sea, decir, prendámosles fuego, eso nos volvería a nosotros delincuentes. Para eso, lo que se debe de aspirar es a tener un sistema institucionalizado en donde se puedan hacer las segregaciones del caso. El criminal que no tiene solución, que no tiene compostura, pues pena de muerte, dicen algunos, máxima seguridad, aislación total, la otra alternativa, pero que se den esas precondiciones. Para el criminal que puede ser rehabilitado, que realmente exista un modelo de rehabilitación, de reinserción social. Pero incluso también, yo sé que hay muchas demandas de la pena de muerte. Ok, ¿qué pasa si restablecemos la pena de muerte? La pena de muerte no es como que el criminal comete el delito lunes, lo agarran martes y lo ejecutan miércoles. Aunque mucha gente quisiera eso. La pena de muerte es el proceso más tardado en derecho. Quiere el lunes. Entonces, probablemente un proceso de pena de muerte se va a tardar 10, 15 años en ejecutarse. Y que para un pandillero, que es el caso que nos atañe, ya está mentalizado en que en algún momento se va a morir. Ajá. Mucho más rápido que ese es el concepto de vida loca. Pero regresamos al mismo problema. Incluso si yo condeno al pandillero a pena de muerte, como yo no lo voy a poder ejecutar mañana, van a tener que pasar 10 años en lo que se agotan todos los recursos. En esos 10 años, igual yo le tengo que poner en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, igual yo requiero de inversión en infraestructura, controles, capacitación de los policías, atención administrativa. Es cierto que tal vez de aquí a 10 años me voy a quitar el problema ejecutándolo, pero lo voy a tener estos 10 años. Por eso ya lo sacaste del sistema. Ya lo saqué del sistema, pero en el ínterin lo voy a tener en el sistema. Entonces, por eso les digo, regresamos a las mismas causales: infraestructura, controles, administración, etcétera, etcétera. Y luego, miren, clasificación también. Clasificación. Es que eso de meterlos a todos en el mismo bolsón es una bomba de tiempo. Entonces, así es en las gaviotas, y así es en el preventivo, y así es en todos lados. O sea, el fenómeno de las gaviotas lo miraste en Santa Teresa y lo miraste en todo este sistema de castigos y de conflicto con la ley penal. Y luego regresamos entonces a la discusión, porque otra vez, como yo tengo un cúmulo de personas que están en la cárcel, que algún día van a salir, los que sean reinsertables o no, pues yo les tengo que proveer algo, ya sea trabajo para que no estén de ociosos, o herramientas de rehabilitación. Okay. En cualquiera de los dos casos, la pregunta es: ¿quién lo hace? Entonces,
Con el escenario del trabajo yo les decía, bueno, ¿cuántos de ustedes irían a poner su empresa o su taller de operaciones en una cárcel? Muy pocos. Probablemente una fundación altruista, probablemente una organización internacional. Un empresario. Un empresario, pero van a ser casos esporádicos. Lo mismo si yo les digo proyectos de rehabilitación. Por ejemplo, ¿quiénes son los que más llevan a cabo los proyectos de rehabilitación y reinserción en las cárceles? Las iglesias. Las iglesias son las que se toman el tiempo de ir a los presidios a dar enseñanza religiosa, enseñarles oficios y demás, pero al final del día depende del esfuerzo esporádico de un ente privado. O sea, al final del día nos topamos con el mismo problema, y es que ya sea la alternativa del trabajo o la alternativa de la reinserción, quien debe de proveer las herramientas, el marco normativo, el capital, el financiamiento, es el Estado. Que al final del día esa es la lógica de los centros de detención. Incluso si nos vamos por la opción extrema de la pena de muerte, igual yo necesito proveer en lo que se ejecuta esa pena de muerte. Entonces, si no atendemos la infraestructura, esos mecanismos de aislamiento, de clasificación, de reinserción, este problema se nos va a seguir repitiendo. Pero ya tenemos ahorita, después de este amotinamiento, el problema se nos está repitiendo. Y yo lo que quiero decir es que no solo hay repetición, hay aumento del problema. Por una razón sencilla, no tener la disponibilidad del 50% de las gaviotas, ya es un serio problema. Quiere decir que en menos espacio van a llevar van a llevar al 80% de los que estaban antes de estos 3 días ahí, y los van a meter en un espacio todavía más pequeño. Hacinamiento es básicamente una bomba de tiempo. Pero ¿y dónde comenzamos? Porque por algún lugar tenemos que comenzar. ¿O estamos condenados a repetir en 2 o 3 meses esto en algún lugar? El ministro de Gobernación, iniciando su gestión, dio algunas ideas que yo no sé por qué no hubo seguimiento. Posiblemente ha topado con alguna traba legal, pero yo creo que debería seguirse explorando. Uno es la posibilidad de revisar las personas que están ahí, porque muchos hasta ya cumplieron sentencia, pero no salen. Y él hablaba de números de que por lo menos 3,000, 4,000 o 3,500 pudieran salir, porque primero ya cumplieron sentencias, casi que mejor llévenlos a juicio hoy, mañana condénenlos, que de todos modos la sentencia ya la cumplieron, ¿verdad? Y solo ahí tenés, pero eso es solo una partecita pequeña. La otra parte es la clasificación. El problema es que cuando metes a todos con todos, el que llegó porque no pasó manutención o lo que sea, está a la par de los que llegan ahorita, por ejemplo, va a tener que buscar una forma de defenderse y de sobrevivir ahí. Y eso va a sacar lo peor. Infraestructura. Pero el problema está que cuando decimos infraestructura, o no, es así, siempre, sí, pero hay que hacer hospitales, hay que hacer escuelas, hay que hacer esto. Pero mire, vamos a tener siempre las emergencias de los hospitales llenas e igual saturadas si no le damos a este proceso, porque va toda la cadena de justicia, y cuando llegamos a cárceles se recicla la cosa y nos sale mejorado, y luego, no digo empeorado, a las calles a extorsionar. Como el tema de infraestructura. En el 2012, Mauricio López Bonilla, en el Ministerio de Gobernación, tenía un proyecto para construir, no sé si eran 8 o 10 cárceles nuevas. ¿Cuál era el problema? Resulta que se la estaba dando a su amigo, a su compadre. Entonces había un negocio corrupto de por medio, el negocio no se hizo, y entonces hoy, 4 o 5 años después, la bomba nos estalló en la cara porque el hacinamiento no tiene salida. ¿Por dónde entrar? Primero, políticas. Hay que actualizar la política penitenciaria y la política de atención a la niñez y a la adolescencia, porque son 2 cosas diferentes. La primera es mayores de edad que están en prisión preventiva o condenados. La segunda es menores, ya sea en situación de vulnerabilidad, como hogar seguro, o en conflicto con la ley penal, como las gaviotas. Con la política de transición, si lo quieren llamar así, que es qué pasa con esos menores en conflicto con la ley penal una vez son mayores de edad. Sobre la política se puede hacer la clasificación, en donde se diga, yo necesito tener infraestructura de máxima seguridad para los que son no rehabilitables, infraestructura de rehabilitación para aquellos condenados por delitos menores o que en consideraciones del sistema se pueden rehabilitar, tanto a nivel penitenciario como en menores de conflicto en la ley penal. Y yo necesito desarrollar todo el proceso administrativo para proveer de los servicios o de las herramientas necesarias para cada uno de los centros. Por ejemplo, un centro de máxima seguridad es un centro en donde básicamente, como yo lo que quiero es aislar al prisionero de la sociedad, necesito reclusión, seguridad máxima, policías,
capacidad de ejercer la fuerza y el control por parte de la Guardia Penitenciaria, y punto. Un centro de rehabilitación... Y alejado de centros urbanos. Ajá, la mayoría del ambiente están muy lejos de los centros urbanos. Pero si es un centro de rehabilitación, yo necesito crear programas de trabajo, de enseñarles oficio, de reinserción psicológica. Entonces, por eso les digo, en cada uno se le requiere tipos de atenciones diferentes, inversión diferente, profesionales diferentes, alianzas estratégicas diferentes. Entonces, yo empezaría con la política, la clasificación, y sobre la clasificación ya se puede hacer la inversión en infraestructura, todos los procesos administrativos, herramientas, contrataciones y demás. Por ahí creo que habría que empezar. Pero ojo, es un proceso de mediano plazo. O sea, oportunidades y visiones para resolver este y tema. Un cambio cultural también en la mentalidad nuestra, que todo queremos y creemos que se soluciona con la cárcel. Métalo preso, métalo preso, métalo preso. Y estamos descubriendo que meter preso es mejorar al que delinquió y hacer delincuente de aquel que posiblemente no lo es cuando llega por algún delito que no tiene nada que ver con haber matado, con haber violentado la vida de otros, sino que es por cuestiones menores, pero ahí ¿en qué se convierte? Entonces eso nos regresa otra vez. Entonces eso de pedir la cárcel, yo lo cuestiono. El tema, un cambio cultural para muchas cosas en este país. Estolo Zapeta, Philip Chicola, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Sin Filtro. Que tenga una muy feliz noche.